ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Hoy día, y en la inminencia del 18, Pablo, vamos a comenzar con un concurso en el programa. A ver. ¿Ya? Donde uno de nuestros auspiciadores, el carnicero, va a regalarle 30 lucas para hacer el asado del 18. 30 lucas diarias. ¿Ya? ¿Ya? Un asado todos los días. ¿Qué harías tú con 30 lucas? O sea, con 30 lucas no hacía un asado, pero bueno, está bien. No, es que el carnicero no sabéis cómo son los precios. Te alcanza ya. para. ¿Cómo no sabes si lo has escuchado varias veces? Te alcanza hasta para los chunchules y esas cosas. Para la. ¿A todo? Está cara la carne, pero sí, un asado como con 3 amigos. ¿Para 4, dices tú? Sí. Con tres amigos y 6 amigas, digamos. Porque las mujeres comen menos carne en los asados. 4 yo. Sí, es un hecho, yo creo. No pertenezco a ese No, gremio. yo tampoco, no pertenezco a ese grupo. Ok. Como mucho. El tema es que la gente tiene que escribir a quién invitaría a un asado, cuál sería su... y yo estoy tentado de invitar a un asado al que hizo la reforma constitucional que presentó el gobierno. ¿Y todavía- sabemos quién fue? Parece que fue la subsecretaria de Prevención del Delito, escuché por ahí. Para saber quién fue, diría yo, ¿no? Sí. Con la inminencia de un asado. O sea, te invito a un asado si es que asumir la paternidad de la reforma, ¿no? Lo poco que también se sabe, creo que fue el fin de semana que salió algo respecto a Gonzalo Guerrero, subsecretario, no sé si es Prevención del Delito o Seguridad Pública. Es seguridad pública. Pero me hace del todo sentido porque de hecho con Gonzalo somos colegas en la Universidad Diego Portal, hacemos clase de Derecho Constitucional. Así que, o sea, por habilidades para Podría ser, trabajar digamos. esos temas podría ser. Y no te dijo nunca cómo están en la bandeja del casino y esas cosas. Tengo una idea. Tengo una idea caballa para... No está haciendo clase el segundo semestre. No tuvieron la chance. No tuvo tiempo. Pero como académico de Derecho Constitucional, no sé, reprobó el examen, yo encuentro, ¿no? Es que depende. Mira. No nos metamos el tema todavía. Eso es decir, las críticas son ya Transversales, como se diría. transversales y conocidas, pero él está cumpliendo otro rol ahí. Sí. Y probablemente no es una cuestión técnica, ni intelectual, ni académica. Él debió haber recibido probablemente instrucciones de su jefe, que el ministro y el presidente, me imagino yo. Que no se transforme en hábito, Agustín, pero hoy día lo vamos a tener remoto. A Agustín Iglesias, que es nuestro panelista habitual. Y le llega reto. Primera y última vez, me comprometo. Pero nos interesaba mucho tenerte hoy día porque te queríamos preguntar, ¿tú estarías dispuesto a suscribir el proyecto de Bodanovich y Belolio o no? El proyecto. Me arranqué de hoy día de la radio por muchas cosas. Oye, pero ¿viste el proyecto de Bodanovich y Belolio, no? ¿Estáis dispuestos a suscribirlo o no? Sí, o sea, creo que es difícil que alguien diga que no está dispuesto a suscribirlo, solamente que yo creo que en la carta hay una declaración de muy buenas intenciones, pero con algo de ingenuidad, creo yo, eso sí, de creer que, por así decirlo, solamente con estar de acuerdo con puntos en comunes de proyectos en particular, que en el fondo creo que tienen harta adhesión políticamente suficiente. Hoy día el debate democrático tiene problemas que son mucho más profundos, creo yo, que tenemos que abordar, y no solamente tiene que ver con materias de discusiones de política pública, la crispación que existe en el debate. No basta que uno diga, bueno, empecemos un diálogo más fraterno para que exista, porque los incentivos que existen para los outsiders hoy día son muy grandes, es difícil combatir contra eso. Entonces creo que hay una cuestión que va antes, por así decirlo, que tiene que ver con la falta de confianza que existe de las personas en el sistema que hoy día tenemos, las instituciones que hoy tenemos para resolver problemas. Creo que tenemos que abordar cómo damos respuesta, cómo la democracia que hoy día tenemos efectivamente da respuesta a las soluciones que las personas quieren, antes de discutir cuáles son las soluciones que queremos tener. Yo creo que hay un debate más de fondo que de formas primero, y
y creo que eso es lo que podría aportar a esta discusión. De los puntos que proponen ellos dos, yo firme me sumo a donde quieran, en el fondo, pero creo que hay una cuestión que no se atiende en la carta que tiene que ver con la dinámica de la política hoy día, muy fomentada por las redes sociales, que muchas veces a que esto sea posible. Claro, uno de los puntos fundamentales que plantean es el empleo público y el Estado, pero el sistema político, una reforma del sistema político que es una vieja aspiración. Escuchábamos a Agustín Iglesias. Perdón, Agustín, los voy a presentar antes de que sigamos con la conversa para que nos ubiquemos ya. Aldo se está adelantando a la situación. Estamos con Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, con Pablo Carbacho, abogado, máster en Derecho de la Universidad de Stanford y PhD de la Universidad de Edimburgo, y con Leslie Sánchez, doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, España. Bienvenidos. Buenos días. Agustín, adelante. Sí, no, yo solamente lo que quería aportar es que, a ver, ¿cómo decirlo? Por así explicarlo. Hoy día el debate de seguridad, que ya está en boca, me imagino que es conversación que yo tengo en el debate, tiene un problema que tiene que ver con la confianza que existe hoy día en las instituciones actuales en la democracia para resolver los problemas que tienen hoy día las personas. Entonces las personas están muy dispuestas, y eso será responsable, lo podemos discutir hoy día, a que se avance en medidas que obviamente están interpelando al sistema que hoy tenemos, a la democracia que hoy tenemos. Y eso creo que es importante abordarlo también con mucha altura de mira y con responsabilidad de esto, porque yo que conozco a Tomás, que conozco a Jaime, a los dos, yo sé que detrás de lo que están escribiendo hay una crítica también a la discusión pública de cómo se da hoy día. Hay una crítica a la polarización que hoy día existe, al constante combate entre las personas en la forma, etcétera. Pero eso no es suficiente para enfrentar los problemas que hoy día tenemos. Hay que resolver el trasfondo de la credibilidad de las instituciones para que esto sea posible avanzar. Leslie Sánchez. O sea, yo creo que estamos de acuerdo en que la situación política actual está como convulsa, compleja, incluso agresiva. Entonces yo creo que por eso es que estas cartas toman tanto valor y las celebran tantas autoridades de distintas tendencias políticas, porque me parece que no hay que considerar como un factor menor el buen trato y la fraternidad. Yo creo que son elementos esenciales en cualquier sociedad y principalmente en política, donde tenemos miradas distintas de tantas cosas, que si no nos tratamos a lo menos de manera fraterna, el debate se hace insostenible e insoportable. Entonces, yo creo que la virtud que tienen los alcaldes al sacar este texto es que son veredas políticas muy contrarias. O sea, alguien del Frente Amplio con alguien de la UDI, que logran ponerse de acuerdo en algunas temáticas que además son de largo aliento, que probablemente no se resuelven solo por enunciarlas, pero de que hay una voluntad política de encontrar allí espacios de conversación, me parece súper destacable. Creo que no tengo mucho más allá que decir respecto al contenido, porque quién no podría adherir a estos temas, digamos, todos y todas, pero creo que la virtud que tuvieron fue hacerlo en un momento donde además, precisamente, como te digo, la situación política está muy tensa por las reformas presentadas, pero además la actitud de los políticos está en franca pelea constante. Pero en ese sentido, Leslie, ¿sorprende una carta de este tipo con estos dos autores? ¿Nos sorprende en el momento en el que estamos? Yo creo que más que sorprende, te agrada que ocurra. Yo creo que es una cuestión como de felicitarlos, que bueno lo que hicieron. Como te digo, más allá de que sepamos que es simplemente una carta que no refleja grandes modificaciones en la cotidianidad de nadie y que no va a cambiar la agenda en el Congreso y probablemente no va a cambiar tampoco la agenda del gobierno. Pero te sienta un escenario o arma un escenario interesante, que es decir, estas nuevas generaciones también, porque hay una cuestión de edad que no es menor, que hace que ellos se sientan cercanos, que te hace decir, bueno, esta es la generación política que yo creo que a todos nos gustaría ver, no otras, no otras que han ocupado más bien las redes sociales, ¿cierto? Y el discurso bélico como instrumento para llegar al poder. Yo creo que esa es la gran diferencia y lo que hace interesante este documento.
es el perfil de los autores, los lugares políticos de donde provienen y la forma en que lo plantean. A diferencia, hay gente que con la misma edad o quizás menos, o mucho más quizás también, han hecho de la política esta cosa media farandulera de los programas donde solo te destacas por quién grita más, por quién dice lo más rudo, y luego de eso saltáis al poder en un cargo ya sea parlamentario, autoridad de gobierno, y sin un contenido profundo detrás. Pucha, Pablo, es que a mí, debe ser por malformación profesional, pero me gusta más el conflicto que la concordia. Y te invito a que participemos de la... A todos. Que participemos de lo que es el ya reiterado ejercicio dentro del gobierno de tener opiniones absolutamente contrapuestas y poner en aprietos, además, el ejercicio de la presidencia. Las declaraciones del ministro Barros han sido más que criticadas. Hoy el presidente dice que no está de acuerdo con sus ideas porque se producen abusos sobre eliminar el convenio 169, pero respalda que los ministros tengan opiniones discordantes. Eso ha sido más un problema que un mérito para este gobierno, ¿no? Sí, yo creo que... Bueno, igual quería referirme a la carta. A la concordia, dale. Pero no, voy a entrar en una lógica no ¿Ya? tan de concordia. Pero, o sea, a ver, yo creo que es una carta positiva, no cabe duda. Pero... Y creo, tiene otro valor, que es que creo que es muy valioso que los alcaldes salgan del municipalismo, que es una cuestión que se ha ido instalando y creo que es más nociva que otra cosa, porque básicamente tener a gente muy power políticamente, como Claudio Castro, Bodanovich, incluso Belolio, En la iglesia. y Agustín, por supuesto. Pero es que Agustín no está, yo siento que no cae tanto en eso, pero... No cae en el municipalismo. En el municipalismo, esto de hablar de lo que pasa como a los 3 kilómetros a la redonda de mi municipio y que sean capaces de dar un mensaje a nivel nacional de unidad, me parece que es positivo. Sobre todo porque los populismos en general lo que hacen es buscar el disenso, el conflicto, como decía Leslie, y buscar un enemigo, y acá el mensaje va en el sentido contrario. O sea, este es un mensaje antipopulista. Y eso me parece que es bueno, pero creo que esto son declaraciones de buenas intenciones y lo que viene ahora es ver cómo Bodanovich y Belolio se transforman o logran hacer de esto una práctica política constante que realmente cambie la forma de hacer política. Yo me imagino, de hecho, que en el mundo del Frente Amplio lo de Bodanovich no debe caer tan bien, porque no es el estilo. O sea, el mismo presidente Boric estuvo diciendo el fin de semana que el fanatismo por la moderación no ha llevado a nada. O sea, es un mensaje totalmente en el sentido contrario. Así que lo que me queda como duda es, bueno, ¿qué va a pasar con cómo estas palabras, estas buenas intenciones se transforman en una forma distinta de hacer política? Esto pone a Bodanovich al tiro, creo yo, fuera del Frente Amplio. Y eso para mí es una buena noticia, en todo caso, pero no lo instala en la lógica frente amplista actual, que creo que están volviendo un poco a su viejo tono, digamos. Y respecto de lo que pasa en el gobierno, no hay mucho que decir, porque es bastante insólito como un ministro dice lo que quiere, porque había hecho una columna hace tiempo. Ese fue como su defensa, así como yo lo había dicho antes, y eso le permite decirlo de nuevo en un tema muy sensible. Sale de inmediato el ministro político a desdecirlo, dice no vamos a avanzar en esto, y después el presidente en un punto medio dice es verdad que ahí se cometen abusos, o sea, le da un poco la razón, pero no vamos a avanzar en esto. Para mí esas son señales, yo no creo que estén, no sé qué tan arregladas o orquestadas pueden estar estas cuestiones. Me parece que no, me parece que son más salidas de madre de ministros que no entienden bien cómo funciona la política, cómo funciona el gobierno, pero yo creo que en cualquier caso le hace un daño a este gobierno porque lo hace ver muy desordenado y le quita mucho liderazgo a Kast, al presidente Kast. O sea, Kast se ve muy débil frente a estos sucesos. ¿Pero le quita el liderazgo o él no lo manifiesta tampoco? Yo creo que esto lo hace ver como una persona sin carácter, sin capacidad de dirección,
sin capacidad de poner límite a sus ministros. Esto ha pasado siempre, no es una novedad que los ministros se salgan de madre y tengan sus propias agendas. La diferencia es que en general ha habido presidentes que ponen límite y cortan estas cuestiones, pero como hemos visto, este gobierno lo hace solo, al parecer, con mujeres. Agustín. Respecto a la carta aún, o ya entramos en el gobierno. Lo que pasa es que Pablo dijo que tú eras poco... ¿Cuál fue el término que usó? Municipalista. Como algo positivo. Es que no sé bien a qué se refiere con eso. Pablo, si puede ampliarlo. No, me refiero básicamente a que tu intervención pública solo dice relación con lo que ocurre en tu municipio o en los municipios o la necesidad de los municipios. A eso me refiero con municipalismo. Y me parece positivo que haya dos alcaldes que sean capaces de hablar más allá de los límites comunales, digamos. Es que tú respondes a esa línea. Eso es lo que creo entender, ¿no? ¿Que Iglesia es poco municipalista? Y yo dije que Iglesia es poco municipalista, o menos. Ok, sí, o sea, uno habla obviamente... Es un elogio, no tenéis para qué sacar los cuchillos y esas cosas. No. No, sí, uno habla del tema de la comuna, pero yo creo que es súper importante y comparto contigo, Pablo, en eso, que los alcaldes tengamos voz en lo que pasa a nivel país. O sea, yo creo que es fundamental que tengamos la capacidad de poder abordar temáticas que son nacionales, que son las que más dividen, por así decirlo, muchas veces, y las que más le quitan adhesión muchas veces a los alcaldes, porque los alcaldes tienen gozan de gran popularidad, en parte porque no se meten mucho en estos temas, en los que en el fondo hay personas que están en A y otros en B, pero yo creo que a veces, como bueno, en mi caso lo hice para la discusión sobre la reforma, es parte de la discusión política, y además considero que las personas requieren de sus liderazgos, de los políticos que opinen, que den una opinión sobre lo que pasa en Chile, y por eso en el fondo creo que he intentado hacerlo en la vez que puedo. Yo, ahondar en el punto, por si no se entiende, solamente creo que en este caso en particular, no solamente por manifestar un acuerdo o una posibilidad, además solamente en títulos de temas, obviamente cuando uno entra en el detalle, en el desglose de qué significan esos títulos, es mucho más complejo, porque la discusión política es mucho más difícil, y los problemas que tenemos en la confianza democrática son mucho más profundos que solamente sentarnos y decir, oye, ¿sabéis que tengamos un buen trato? En Soler estoy de acuerdo, es necesario, es súper importante que lo tengamos un buen trato y avancemos por delante. Creo que yo creo que es ingenuo pensar que eso va a resolver los problemas del debate político que ya tenemos, que tiene que ver con dinámicas de otros temas que están que hacen complejo hoy día la discusión política en ese tono, en ese marco. Entonces, solamente quiero hacer ese matiz respecto a la carta, que por supuesto los temas que dicen ahí y la intención de poder trabajar en conjunto me parece loable, notable, y me sumo donde sea, ¿cierto? Algo como eso. Ahora, Agustín, y con respecto a lo que mencionaba Pablo del presidente Kast, ¿tú tienes una visión similar con respecto a la poca, por así decirlo, control muchas veces que se podría decir que tiene sobre sus ministros? Al despelote, definamos. O sea, creo que es evidente, ¿cierto? Quien dijera lo contrario estaría solamente haciendo una defensa sin mucho sentido al gobierno, porque el constante enterarse por la prensa respecto a uno que dice A y otro que dice B es un problema, evidentemente. Ahí falta una conversación mucho más, por así decirlo, coordinada en la reunión que tienen los lunes. Me imagino que tendrán que incorporar otra los viernes para poder salir el fin de semana a decir más o menos lo mismo. Si obviamente un gobierno tiene que estar súper alineado, uno podrá entender que eso es parte del principio de un gobierno, pero ya llevamos un ratito, ya llevamos 7 meses. O bueno, en realidad son 5, pero casi 6, y creo que es importante que empiece a haber más coordinación en el gobierno, porque la gente no entiende mucho qué está pasando. Leslie. Sobre el punto, que lo encuentro extremadamente interesante y creo que abre demasiadas aristas, demasiadas. Yo creo que uno
Lo más evidente es que tú puedes hacer la crítica que yo creo que es generalizada hoy día, que le falta coordinación al gabinete, qué sé yo. Pero yo creo que hay varias cosas que están ocultas detrás de eso. O sea, de que falta coordinación es evidente, porque no puede ocurrir que toda la semana o casi día por medio un ministro diga una opinión, de una entrevista, y al día siguiente, horas después, tenga que salir a rectificarlo el ministro del Interior. O hasta el mismo presidente u otro ministro. Eso ya es la hueca en pelota, ya que nos estamos acercando al 18. Concepto que le gusta mucho a Aldo. Pero me cuestiono, entonces, ¿cuál es el verdadero rol del ministro Alvarado? Porque muchos se elogian, por eso muchos se han elogiado su trayectoria, que duda cabe, la tiene. La capacidad política o el respaldo que tiene atrás de la UDI, que le da protección, digamos. Que realmente un hombre de peso, pero ¿hasta dónde está ese peso? Si finalmente cada ministro sale y dice lo que quiere en el fondo. ¿Ah? Y lo último que también creo que es relevante es que si tú miras todas estas declaraciones del ministro que sea, que además son muchos temas que no son de su cartera, o sea, de una opinología de la generalidad de la vía, digamos, yo creo que son todas súper fuertes, por algo hay que rectificarlas, o sea, porque no son ideas sencillas, digamos, son ideas bien disruptivas para la tradición política y cultural chilena. Entonces, yo creo que también esto pasa que aflora el ADN, el verdadero ADN, el verdadero motor o este mínimo común que une al Partido Republicano, que como partido joven todavía no tiene una estructura, una programática clara, pero que tiene, digamos, un poco de todo esto, un poco de anti pueblo originario, un poco anti medio ambiente, anti mujer, o sea, un poco anti todo, y que aflora. ¿Pero tú no suscribas a propósito del 18, Leslie, ya que estamos en esta onda tan folclórica, de la teoría del tejo pasado, ¿no? O sea, es que viene alguien, tira el tejo para allá, o sea... A esta altura ya no sé si todos estos hechos son una estrategia, como tú dices, como lo hicieron con la mega reforma, o sea, tiramos toda la parrilla y nos fue bastante bien, sacamos hartas cosas más de las que pretendíamos, y así seguimos, y ahora vamos en seguridad a ver si también pasa lo mismo, o si en realidad no es solo tejo pasado, y aquí hubo una planificación, y hay una estrategia, y un plan de instaurar determinadas reformas y determinadas ideas en el país que no se nos señaló ni en el programa del candidato Kast ni durante la campaña. Yo creo que este caso, yo creo que en general el tejo pasado le da un sentido estratégico a algo que creo que no lo tiene, porque son malas estrategias, o sea, son poco racionales. Yo creo que en este caso además ni siquiera se acerca a una estrategia política para lograr algo, porque uno se preguntaría qué tiene que ver el ministro de Defensa hablando del convenio 169. O sea, no tiene nada que ver, no tiene por dónde eso ser un posible tema de defensa. Y como dice Leslie, esto empieza como a vislumbrar la verdadera, la genética de este gobierno, que es un gobierno, ya que está de moda la discusión, yo creo totalmente iliberal. A mí yo no tengo ninguna duda en eso. Me parece que me encantaría ver a todo este mundo más de centro derecha que defendió, yo creo, con algo de culpa, que no era, ¿qué estaría diciendo ahora? Entre otros algunos panelistas de la radio. Porque claramente el proyecto deja en claro que, o sea, para ser iliberal no hay que lograr tu cometido. O sea, yo puedo ser un asesino en serie, pero si en 10 días no mato a nadie, no dejo de ser un asesino en serie. Yo creo que este gobierno dejó en claro que su intención, su ADN, su forma de ver es iliberal. Y la salida de Madre Barro es una cuestión que no tiene ni un sentido políticamente. Entonces yo creo que en este caso no hay tejo pasado, hay simplemente una muestra de lo que piensan. O sea, básicamente un ministro de Defensa se pone a hablar de que cree que un convenio que asegura la participación de los pueblos originarios en las decisiones públicas es una cuestión que está mal, que hay que sacarla. O sea, no veo qué estrategia puede haber detrás de eso, de verdad. Conversamos de lo iliberal en el segundo bloque a propósito de las reformas constitucionales, porque al igual que Pedro con Jesús, José Antonio Kast hoy día por segunda vez niega ser iliberal. Lo puede negar 3 veces, digamos. De acuerdo, todos lo han hecho. De acuerdo a los principios bíblicos. Leslie Sánchez, Pablo Carbacho y Agustín Iglesias hacen esta mañana con nosotros País ADN.
Pongamos en contexto lo que es ser iliberal. La definición. ¿Sí? Dale. Es un concepto político que describe a los gobiernos o regímenes que, aunque llegan al poder mediante elecciones democráticas, debilitan de forma deliberada los contrapesos institucionales. La separación de los poderes y las libertades individuales en nombre de la supuesta voluntad popular. Cuando el gobierno retira la urgencia de su propuesta de seguridad constitucional, cuando se dice que se va a debatir más, que se va a hacer más transversalmente, cuando el presidente dice en 2 oportunidades, de manera muy tajante, que no es iliberal, es precisamente porque lo que está sobre la mesa es lo que se está discutiendo en estos momentos en temas de seguridad. Una cuestión que desde la instalación del gobierno, Pablo se dijo que venía acompañado de un plan que aparentemente nunca estuvo claro cuál era el plan que se está discutiendo ahora, digo. Que podría haber sido un plan iliberal. O sea, la propuesta es claramente iliberal. Lo que hace es establecer un estado de excepción innecesario, porque ya tenemos mecanismos constitucionales que para esas emergencias, digamos, hacer lo que quieren cubrir. Y que comete como por diseño es una infracción a las libertades personales, porque evidentemente un gobierno que durante 8 meses puede, sin ningún tipo de consulta o balance institucional con el Congreso o con el Poder Judicial, tomar control total de lo que ocurre en un barrio específico, incluso interviniendo las comunicaciones de manera, total, no es específica, no es que van a... el proyecto no dice que podrán respecto de algunos casos o algunas personas, es simplemente decir, mira, este barrio, tomo control de este barrio, tomo control de las comunicaciones de lo que ocurre en este barrio y limito las libertades individuales respecto de este barrio. Uno se puede preguntar, ¿qué barrios van a hacer eso? Y de ahí uno puede ver la indolencia de este gobierno, porque obviamente esto no va a ocurrir en los barrios donde los ministros viven, y por lo tanto es como, bueno, respecto de estos barrios yo puedo hacer estas cosas, respecto de esta gente yo puedo hacer estas cosas, yo puedo intervenir sus celulares de toda esta cuadra, porque son gente pobre, que no tienen cómo alegar, etcétera. Pero si yo quiero ver las cuentas sospechosas de una persona, hagamos las cosas en serio, hagámoslas bien, que un juez me dé permiso, etcétera. Entonces hay un desbalance muy evidente, no solo que es iliberal, sino que claramente inequitativo, discriminatorio, clasista, en la forma en que se plantea un proyecto como este. Yo creo que esta fue la prueba final de que este es un gobierno de tintes iliberales, y porque si uno dice, bueno, no, es que el gobierno bajó a la urgencia, está dispuesto a dialogar, pero bueno, ¿y qué hubiera pasado si tenemos un Congreso 100% o en su mayoría disponible para aprobar algo así? El gobierno lo iba a sacar adelante. El gobierno quería sacar adelante su proyecto, no el proyecto que va a salir quizás más adelante. Claramente calculó mal. Yo creo que acá no hubo... O sea, hay un tejo pasado, evidentemente, pero cuando uno plantea un proyecto como gobierno, tiene que también ponerse en la posibilidad de que ese proyecto va a salir. Y uno no tira el tejo pasado a una cuestión que no le guste, digamos. O sea, lo que quiero decir es que este gobierno está disponible para que su proyecto sea ley o sea nueva constitución. Y si eso era así... claramente la democracia empezaba a resquebrajarse, y es la forma en que las democracias empiezan a morir, y esto está súper estudiado. Las democracias ya no mueren por golpes de Estado, por fuerza, mueren lentamente por mecanismos como esto, que van interfiriendo en el diálogo democrático, que van interfiriendo en las libertades de las personas, y que de alguna manera desbalancea el balance de poderes entre los 3 poderes del Estado. Y lo que estamos viendo acá fue un intento de eso. O sea, esto es un intento por debilitar la democracia. No con ese nombre, con el nombre de la seguridad se hacen muchas tropelías. Agustín Iglesias. Sí, obviamente yo creo que el gobierno se enredó más de lo necesario, porque efectivamente la reforma hoy día corre alto riesgo, ¿cierto? Uno
yo creo que lo importante sobre todo era avanzar rápido en esta materia, porque es lo que más las personas esperan respuesta y lo que más le exigen al gobierno. Yo igual, entendiendo las preocupaciones, yo no dramatizaría antes de tiempo. Creo que el gobierno está presentando una reforma y que no solamente por presentarla, Chile ya está en un sistema autoritario, precisamente para eso tenemos el Congreso, para que se discuta, para que se ponga límites, y eso es parte, ¿cierto?, del sistema liberal que tenemos. En el fondo, hay un diseño que se presenta, que obviamente uno debe exigirle harto al gobierno de esta materia, de que presente una política que esté bien presentada, bien pensada, bien diseñada, y el espacio donde eso se discutirá en el Congreso, que eso es parte de la democracia que es liberal. En Chile hemos tenido momentos donde, si bien uno no podría decir que es liberal, pero en la discusión sobre la Constitución del 2021 presentada y que se ampliamente fue votada en contra por las personas, también habían medidas que, por así decirlo, creo yo, debilitaban el sistema que hoy con tanta fuerza se defiende. Que el Senado se eliminara, estos sistemas jurídicos paralelos, creo que eran complejos también. Entonces, la voluntad popular en ese caso, y hoy día la voluntad del Congreso, me imagino que irán ordenando y matizando lo que hoy día se encuentra que es tan complejo y dramático. Yo eso sí que no sé un comentario que puede ser polémico, equipa mía, amigo Pablo probablemente, pero creo que es bueno comentarlo y decirlo. Veo una preocupación muy elevada, con justa razón, hay buenos argumentos para eso, respecto a cómo se debilitaría la democracia con esto, pero volviendo al punto cuando partí la conversación respecto a la carta, creo que hay situaciones que ponen en jaque a la democracia y la están poniendo hoy día, y las personas lo ven día a día, ¿cierto? Como el sistema que hoy día tenemos no es capaz de responder a los problemas que ellos tienen, que pone como contrapeso importante en esta discusión de por qué las personas están de acuerdo, están dispuestas a ceder ciertos espacios en estas materias. Porque la gente no ve respuesta hoy día la solución tanto parlamentaria como judicial como presidencial a los problemas que le afectan en su vida en el día a día, y la democracia liberal tiene sus vacíos, tiene su hoyo, por eso el mundo está en crisis, no porque sí, ¿cierto? Entonces también creo que hay que atender a ese punto. Uno hace un reclamo, o ciertos sectores políticos hacen un reclamo legítimo, pero a la luz, que surge a la luz las medidas que están avanzando de un sistema democrático que también tiene sus fallas y que está llena de hoyos, y hoy día tiene hasta lastima a las personas en el día a día. Leslie Sánchez. ¿Qué tema más difícil? Honestamente, yo lo planteo así. Un tema muy difícil porque además a mí me gusta llevarlo más bien a un lenguaje más ciudadano, porque esta cosa, digamos, también convengamos, ¿cierto? Que el liberal, que autoritario, qué sé yo, que cómo muere la democracia, que a mí me encanta el tema. Hay un libro, de hecho, que se titula Cómo muere la democracia, maravilloso, pero me parece que escapa un poco al ciudadano a pie habitual, digamos. Entonces, a mí me gustaría llevarlo a un escenario mucho más doméstico, quizá. Estas ideas son peligrosas para sus derechos, más allá de que tú puedas empezar a hacer todo el análisis político de que el gobierno se metió de más en un embrollo, que a lo mejor, bueno, sacando, como digo, ese factor político, a mí lo que me pasa es que yo creo y estoy convencida que este es un proyecto peligroso para los derechos de las personas y para las libertades individuales, ¿eh? Peligroso, como digo. Además, todo lo que lo rodea es aún más peligroso, porque ya ingresaste el proyecto. O sea, con toda la crítica transversal que ha habido, el gobierno ya va a obtener de ahí algo. O sea, este estado de excepción especial en materia de seguridad, qué sé yo, lo vaya a atenuar, le vaya a bajar 2 cambios, qué sé yo, le podía hacer un par de reformas, pero nos vamos a quedar probablemente con un estado de excepción en materia de seguridad extremadamente arbitrario. Porque el tema aquí es cuándo procede este. Porque los otros con los mismos nombres lo dicen, o sea, emergencia, guerra, catástrofe, qué sé yo. Uno ya se imagina qué es eso. Pero ¿esto qué es en materia de seguridad? Cuando hay una amenaza inminente. Y además, el fundamento para los que nos tuvimos que leer la reforma y leer el mensaje del presidente de la República, firmado por 3 ministros, porque hoy día es como
cartera de seguridad pública, el señor Arrau, como el creador de todos los males. Oye, pero también lo firmó el ministro Alvarado, lo firmó el ministro García Ruminot. Entonces, me imagino que uno lee lo que firma. Entonces ya ahí hay un tema. Entonces no Dicen puedo que creer a Ruminot le llegó como media hora antes, pero... Entonces está ese tema de fondo, de qué es lo que querías alcanzar como objetivo. Porque tú sabes que esto te lo iban a criticar y sabes que te van a modificar un montón de cosas, pero igual aún así vayas a sacar cosas de ahí. Y yo creo que todo lo que señala, además, al leer el fundamento, es una completa aberración teórica y es la negación de la existencia del Estado. Entonces, la pregunta, ¿por qué quieren ser partido político? ¿Por qué quieren gobernar? ¿Por qué quieren ser presidente? Si en el fondo están negando la existencia del Estado. O sea, cuando te dicen, mire, yo tengo que presentar esta reforma porque no le puedo proteger sus derechos. No, claro, todo dice que el Estado debe proteger sus derechos, pero no puedo. Porque eso es lo que reconoce el mensaje, que no puede. Y que es más, tú, ciudadano a pie, no estás pudiendo ejercer tus derechos porque hay otros que te lo impiden. Y el Estado no está en condiciones de poder limitar a esos otros. Entonces, vamos a partir por poner una balanza, dicen ellos, una interpretación equilibrada de la Constitución. Quitemos los derechos a algunos para que los demás realmente puedan ejercer. Pero no te ponen ni siquiera un ejemplo de qué es eso. ¿Qué derechos ganamos los ciudadanos a pie con que una persona que está condenada y presa no tenga salud o no tenga seguridad social o no tenga derecho al trabajo o educación? ¿Qué ganamos en términos de seguridad y libertades? Nada, absolutamente nada. De verdad yo creo que nada. Entonces, y además la amenaza posterior es como, mire, y si no les gusta, recuerde que hay un artículo en la Constitución que nos permite ir por plebiscito, que es la democracia dedocrática, pues de o para arriba, de o para abajo, o sea, que la ciudadanía elige. Entonces, ¿cuál es la idea de la democracia representativa y elegir políticos que te representen en el territorio, en el Congreso y a nivel nacional? Si en el fondo van a decir, ¿sabe qué? Cuando estos que usted eligió no se ponen de acuerdo en lo que yo quiero, le voy a ir a hacer un plebiscito, porque sé que la oleada populista, ¿cierto?, punitiva está al alza, entonces sé que voy a ganar. Como con Y así empecemos entonces a consultar todo, la pena de muerte, porque así partimos, digamos, consultando reformas y terminamos consultando después la política pública cotidiana. O sea, entonces, ¿cuál es la virtud de querer dedicarse a lo público y de querer ser un servidor del Estado para mejorar la vida de los chilenos si frente a situaciones complejas tú vas a decir, bueno, ok, que elija la gente? O sea, eso es lo más, creo yo, simplista que hemos escuchado de la última autoridad, yo diría la última, no sé, 5 gobiernos para atrás. Ya, ok, pero Agustín, ¿nos habremos acostumbrado a preguntarle a la gente a partir de los procesos constitucionales que vivimos o no? O sea, ¿es una idea que está hoy sobre la mesa más que antes? Yo creo que, a ver, primero, evidentemente, y aquí comparto en parte con Leslie, de que efectivamente hacer la consulta, dado que el tema es popular, y no porque sea popular, es bueno y razonable, ¿cierto? Si las personas en el fondo están dispuestas hoy día a partir del momento actual a que a las personas probablemente las cuelguen en la plaza pública, eso no es motivo, ¿cierto?, de impulsar medidas como esa. En el fondo yo creo que hay que tener cuidado respecto a cuál es el rol de los que gobiernan, ¿cierto?, en una democracia representativa, y no abusar de un instrumento como son los plebiscitos. Además, que yo creo que para el gobierno es una pésima idea. Cuando yo creo que el plebiscito es una pésima idea, hoy día ganar un plebiscito es súper complejo, en una dinámica social donde el rechazo o el en contra, ¿cierto?, tiene mucho más favor a la posibilidad de apuntalar una reforma. Yo creo que sería un enredo gigante para el gobierno, donde perderían mucha legitimidad al respecto, y creo que, claro, efectivamente hay que medir un poco las acciones, porque no todo vale por la popularidad que una medida u otra tenga. Eso evidentemente es complicar el sistema en el que vivimos, y espero que eso no ocurra. ¿Pablo Carbacho? Sí, yo creo que los plebiscitos siempre son mala idea, porque además simplifican debates que son muy complejos. O sea, es parte del populismo. O sea, el populismo es simplificar la discusión pública, proponer supuestas soluciones a problemas complejos,
de manera muy simple. Este gobierno es el rey de eso y el plebiscito del mecanismo institucional para eso, que es un problema complejo, una pregunta complicada, simplificarla en un ¿usted quiere que hagamos esto? ¿Sí o no? Y está demostrado, les pasó en Colombia, con el plebiscito constitucional allá, nos pasó a nosotros, básicamente, con el apruebo o el rechazo, y que ha quedado demostrado que los problemas complejos en las sociedades modernas se tienen que resolver de manera más inteligente, con mayor complejidad, y los plebiscitos van en contra de esa idea. Yo creo que para el resultado que salga, las consecuencias son negativas, porque queda instalada una idea de que la gente quería algo o no quería algo, cuando en verdad la gente tiene mucho más matices, y las encuestas demuestran que incluso con este proyecto hay muchos más matices. O sea, quiere mayor seguridad, pero no está dispuesto a ceder ante las libertades, no está de acuerdo con que le intervengan las comunicaciones. Hay un matiz importante que mirar en todas estas discusiones. Leslie. No, solo puntualizar algo pequeñito. Es que, ojo, aquí no nos equivoquemos, los plebiscitos no son una herramienta constitucional para todo. Para todas las materias. Primero, convengamos que los plebiscitos en general se asocian mucho a los procesos constitucionales, porque efectivamente la Constitución es este contrato social esencial en una sociedad donde a mayor participación de la gente, ratificando no determinados elementos o procesos o texto en sí mismo, te da mayor legitimidad al mismo, digamos. Pero lo que también hemos tenido bien claro hace muchos años, ¿cierto?, que no son sujetos de plebiscito los derechos humanos. Entonces, ojo ahí, tú puedes plebiscitar mecanismos, que es lo que se hizo en Chile, mecanismos, quiero una nueva constitución y cuál sería el órgano más adecuado. Después ya tenemos un paquete cerrado, el texto, sí o no, pero no cosas específicas, así como te decía ahora, que sería, hagamos esta reforma, pero que además la facultad la tiene el constituyente derivado en esta materia, es el Congreso Nacional, o sea, no tendríamos nada que preguntar, o sea, el Congreso puede tramitar lo que quiera en este tema, en reformar la Constitución. Pero lo que tú en realidad llevarías a plebiscito en este caso sería derechos para los delincuentes, sí o no. Y eso es lo peligroso. Porque si tú abres esa puerta, más allá que uno pueda estar de acuerdo en que la delincuencia está desbordada en algunas materias y que ojalá las penas fueran rudísimas, porque pareciera que la ciudadanía pareciera como esta sanción súper ejemplificadora. Pero si tú empiezas a hacer esas consultas, o sea, como te digo, abres un escenario que a lo mejor no puedes cerrar. Y después va a terminar como te digo, llevando a plebiscito la pena de muerte para políticos corruptos. Podría ser. Y así de terrible. O sea, entonces, ojo ahí, porque no sabemos. O sea, por algo está la mediación democrática a través de los partidos políticos y los representantes. Pues si no, tiranía a la mayoría, y que la mayoría nomás mande el momento que sea y hagamos democracia digital. Pues entonces no tengamos autoridad y que la gente esté en un computador votando todos los días si quiere, no sé, construir un hospital o una comisaría, o si quiere reforma tributaria o no, en fin. Pucha, ya, te esperamos la próxima vez, Agustín Iglesias. Hoy día teníamos torta, repartimos entre los panelistas, ¿sabes? Así que... regalando estoy viéndolos por YouTube, así que no es cierto que tú no hagas ninguna torta. Es verdad, es mentira. Hay solo un muffin. Es mentira, pero mira, un muffin al lado. Te lo tenía a ti. Sí. Agustín Iglesias, Leslie Sánchez, Pablo Carbacho esta mañana estuvieron con nosotros. Estaba tan entretenido el tema que se me quedó afuera el que les quería plantear en algún momento. Porque yo estoy muy preocupado con esto del... Yo fui un fanático en su momento de un monje budista chanta que se llamaba Lobsang Rampa, y aprendí mucho del Tíbet y del aura y esas cosas. Estoy muy preocupado que a esta altura se haya puesto de nuevo de moda el aura, y fermear el aura es algo que todavía no comprendo. Sigo sin entender eso, ¿alguien me lo puede explicar? No, y lo mejor es que van y le preguntan a la gente que está y nadie entiende. Sí. Nadie sabe de qué se trata. Exactamente. Pero lo hacen igual. Les podemos preguntar a la inteligencia. Para otra vez vamos a hablar de fermear el aura. Significa realizar, voy a leer la definición que hay ya en Instagram circulando. Significa realizar acciones, poses, bailes o actitudes con la intención de acumular prestigio, presencia o verse cool frente a los demás. Pero es todo lo contrario. De hecho, vi una definición que era como hacer un baile que cringe. Sí. O sea, era como que hay como un debate. En mi época había gente que te leía el aura. Que la ve, sí, yo eso que la ve, sí. Que la ve. Que te rodea, hay como un halo de luz que te rodea. Y qué significa ese color en tu vida. Y que va cambiando, sí. Yo tengo amigas que creen firmemente en eso hasta el día de hoy.
Lobsang Rampa era un gallo que vivía en Plympton, en Inglaterra. O sea, nada que ver, era un viejito que escribía de su casa. No era monje tibetano. Fue el primer gran error de mi vida, Leslie. Farmear Audi. ¿Es farmear o fermier? Farmear. Ah. Viene del concepto farm. ¿Y de dónde salió en inglés esto, y en los por favor? videojuegos. Empezamos a hablar Es del de término esto. farming en inglés, que se usa en los videojuegos En como... Chile, por ejemplo, en mi Instagram todo el fin de semana salían cosas de eso y no tengo idea qué. Y tiene además una coreografía que es como Es la que de sí, la serie. porque el farming en algunos videojuegos es como un poco la repetición de algunas acciones para poder tener más recursos, obtener premios, monedas y esas cosas. Ya para la próxima, se nos va a venir Laura Mara, si no nos vamos a comerciales. Paulo, Leslie, Agustín, muchísimas gracias. Ya estaremos conversando más en profundidad. Esto fue País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.